Cuando yo decía que utiliza palabra políticamente correcta, utiliza palabras como transparencia, seguridad jurídica, etcétera, pero que en el sentido real de la ley es todo lo contrario a lo que uno puede comúnmente entender sobre cada una de estas palabras. En el tema de seguridad jurídica es para el inversor. Esta creo que es uno de los puntos centrales, porque en esta ley lo que se hace básicamente es dar al sector privado toda la administración y la gerencia del Estado, y si existe pérdida en alguna de las inversiones que tenga que hacer, el Estado finalmente le paga al inversor, que en este caso es el sector privado. Es una locura, es una ley que no sui generis, en el sentido de que ningún Estado en ningún lugar del mundo haría y promovería una ley como esta. Los alcances de la ley. Esta ley incluye todo lo que hace o puede hacer el Estado y sus empresas. No se establecen excepciones en el proyecto del Senado. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque en el medio de debate intenta generarse confusión diciendo no está incorporado salud, no está incorporado tales o cuales servicios. Sin embargo, al no establecer excepciones, quiere decir que está abierto absolutamente todo. Porque lo que la ley no prohíbe, la ley permite. Esa es una regla básica jurídica. Esta ley hace mucho más que sacarle intervención al Parlamento. Implica dar poder al Ejecutivo para asumir algo que ni el Parlamento puede hoy asumir en todos los casos. Me refiero al tema del ejercicio de Contraloría, que se supone forma parte del trabajo del Parlamento Nacional. En términos del régimen jurídico, el contrato se rige por el contrato. Nos hacemos la pregunta, porque cuando tratan de explicar de que no es un proyecto privatista, dicen no, pero no se va a privatizar, lo que se va a hacer son firmar contratos. El problema de estos contratos de cesión o de concesión es que son por 30 años, 40 años, y que la ley también, en algunos de sus articulados, explica claramente que esos contratos no van a poder ser anulados con una ley nueva que promueva, digamos, la eliminación de esos contratos. Implica que el contrato puede hacerse incluso antes de tener permisos, licencias, por ejemplo, ambientales, dependiendo del tipo de construcción. En el tema de la administración competente, la administración contratante implica instituciones o empresas. Un presidente de empresa puede hacer el contrato sobre su empresa, por ejemplo, la ANDE. El presidente de la ANDE puede de manera directa establecer ese contrato. Lo mismo el caso de SAP, de Copaco, simplemente con la aprobación del Ejecutivo. O sea, con el visto bueno del Ejecutivo, el contrato se realiza. En el tema de atribuciones de la administración contratante, el de diputados centraliza el poder en el Ministerio de Obras Públicas y en el de senadores dentro de la Secretaría Técnica de Planificación, que no reviste mayor importancia en lo que hace a la ejecución. En el tema del Ministerio de Hacienda, que hace al proyecto de diputados, que es el que también va a ser estudiado el lunes 28 en la sesión extraordinaria, tiene un máximo poder, es decir, tiene un dictamen vinculante, es juez y parte sobre todo en lo que hace a asumir riesgos para el Estado. Esto es importante porque los riesgos, como vuelvo a repetir, los asume el Estado y no el sector privado. En el tema de riesgos de pagos, incluye en el presupuesto lo que el Estado debe transferir al fondo de liquidez. Desde esta ley debe contratar auditorías externas e internacionales. ¿Quién paga estas auditorías? Ya sean externas o nacionales o internacionales. Bueno, pagamos todos nosotros, ¿verdad? No paga tampoco el sector privado. Y aquí venimos a otro tema que tiene que ver con el tema del fondo fiduciario de garantía y liquidez para los contratos de participación pública-privada. Este es uno de los ejes y es uno de los temas fundamentales que tiene que ver fundamentalmente con ¿qué significa esto? Significa que se le va a transferir o no a la propiedad de los mismos con el propósito de que ésta los administre o enajene y cumpla con ellos una determinada finalidad, bien sea en provecho de aquella misma, o sea, de la empresa, de un tercer
o un tercer llamado o beneficiario. El Ministerio de Hacienda, reitero, en el proyecto de diputados, habla de la Agencia Financiera de Desarrollo, bienes que son de garantía del Estado de pago de las deudas con el participante privado. O sea, nosotros agarramos y entregamos absolutamente todo y los bienes que no forman parte de la alianza público-privado son puestos como garantías. Como cuando alguien saca un préstamo. Como alguien saca un préstamo y dice, bueno, el título de mi casa, el título de mi propiedad o del codeudor es la garantía de que yo voy a pagar la deuda. Si no se paga la deuda, entonces el banco o la cooperativa sabe que puede ejecutar una orden de apropiación de esa garantía, sea cual sea la garantía. Y esto es así mismo, pero estamos hablando del bien y del patrimonio del Estado, que es patrimonio de todos nosotros. Finalmente, estos fondos salen ya del patrimonio del Estado, como decía anteriormente, y es el Estado y no el participante privado quien debe pagar por la administración. Después, bueno, está el tema del FONACIDE, que también en su momento tuvo su debate. En el artículo 3 de la ley de FONACIDE se habla que los recursos serán distribuidos de la siguiente manera: 28% al Tesoro Nacional para programas y proyectos de infraestructura, 30% al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación, 25% a los gobiernos departamentales y municipales, 7% para la capitalización y 10% para el Fondo Nacional para la Salud. Nuevamente cercenan más y más los únicos fondos del FONACIDE que entraban al Tesoro, que podemos después evaluar y discutir y decir que el nivel de ejecución de los fondos del FONACIDE no satisfacen a la población en general, pero eso no significa que se tenga que hacer un cercenamiento de esos fondos que finalmente son de todos los paraguayos y paraguayas. El razonamiento común que se hace en relación a este tema es que el Estado no tiene el dinero para hacer las obras que necesita, que el sector privado tiene el dinero y que el sector privado es más apto para hacer las obras, o sea, es más eficaz, es más eficiente. Sin embargo, conforme a esta ley, el Estado pone todo lo que tiene para obras, el sector privado se nutre del dinero del Estado y gana dinero, y todo lo que paga el sector privado no entra al Estado, sino que va para pagar al sector privado lo que se le adeuda. También todo lo que gana el sector privado con las obras y servicios entra al fondo para pagar al propio sector privado. Esta es la verdadera esencia de la ley. Dice una cosa o titula de una manera, pero en realidad el fondo y el cuerpo y la sustancia de la ley es absolutamente otra. Se dice permanentemente en los debates a través de los medios de comunicación que los más aptos para realizar obras de infraestructura, porque tienen dinero, etcétera, todo lo que ya venía diciendo, es el sector privado. Sin embargo, acá el sector privado en realidad actúa como una sanguijuela que se mete en la estructura del Estado para poder nutrirse, alimentarse y ganar muchísimo más. Disculpen el ejemplo, pero digamos como que es el más adecuado para esta ley. Evaluaciones previas, estudios previos técnicos, económicos y jurídicos. En el proyecto del Senado lo hace la Secretaría. Hacienda hace el dictamen de viabilidad, evalúa y dictamina al Ejecutivo. ¿Hay posibilidad de objetividad siendo juez y parte? Yo creo que no. No existe posibilidad alguna de ser transparente o ser objetivo cuando se es juez y parte. También allí van a sacar que al legislativo le queda la interpelación, pero la interpelación no es vinculante. El juicio político es lo único que podría permitir, una vez reglado el Estado, se expulse el cargo al presidente de la República, pero no va a deshacer los contratos. O sea, esta ley es tan fuerte que se puede hacer un juicio político, expulsarle al presidente de la República, pero los contratos leoninos que se firmaron por 30 o 40 años van a continuar. Y son nuestros hijos y nuestros nietos los que van a pagar las deudas que hoy van a ser asumidas en el caso que esta ley sea promulgada. También una cuestión que no está aquí en el documento, pero que me gustaría resaltar, es que las empresas, según esta ley, según los requisitos que piden, que realmente tienen condiciones de competitividad y de poder participar, en realidad son también empresas extranjeras.
O sea, todo ese discurso que se hace de fortalecimiento del empresariado paraguayo, de mayor inversión para la creación de fuentes de trabajo, también es una falacia a lo que hace por lo menos al espíritu y al cuerpo de este proyecto. Finalmente, en el punto 12, cuando hablamos del tema del régimen económico de los contratos, el Estado puede aportar al proyecto con recursos de ingresos públicos, o sea, recursos del Tesoro, garantías de financiación de proyectos, garantías de obtención de ingresos mínimos, podemos hablar de los subsidios, nos preguntamos, pero como la ley abre todo, entonces probablemente pueda hacer cualquier cosa. También habla de exoneraciones fiscales, aportes para la capitalización de las sociedades anónimas, pone la plata para capitalizar el participante privado, nos preguntamos, la respuesta es no. Todo ello será previsto en el contrato. El contrato va a tener con esta ley mayor fuerza de ley que incluso nuestra propia Constitución Nacional. Y eso también es el otro eje grave de la presentación de esta ley. Existieron ya otras experiencias de lucha contra la privatización. Algunos me dijeron, no es privatización, porque la palabra privatización no existe en el proyecto de ley. Pero hay que aclarar que el contrato y la forma en la que se realiza el contrato, en realidad lo que hacen es una privatización disfrazada, ¿verdad? Disfrazada. No se animan a plantear una privatización de manera directa porque saben que van a tener resistencia y mayor oposición por parte. En el tema de las modificaciones del contrato, viendo la importancia que tiene el contrato, porque el contrato es el que define absolutamente todo, es potestad de modificar unilateralmente el contrato por parte de la administración. Se deja nuevamente al Ejecutivo reglamentar los límites de este derecho. En el artículo 34 del proyecto de ley se hace referencia que en estos casos el participante privado puede pedir compensaciones. Se modifica un inciso del artículo y se dice, no te vamos a dar por 30 años, te vamos a reducir 5 años. Entonces pide una compensación que seguramente va a ser millonaria. Ese es un problema que se está teniendo en América Latina con este tipo de experiencias que ya se tuvo en la década de los 90 y donde van terminando o están al 50% de ejecución esas concesiones, cesiones que se hicieron, y ahora hay demandas de las multinacionales. El caso de Chevron en Ecuador es bastante conocido, donde el propio Estado es el que tiene que pagar y compensar por la no realización del trabajo de la obra, y bueno, finalmente tiene que compensar la irresponsabilidad del participante privado. Terminó mi tiempo, después podemos continuar seguramente con las preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, diputada, y realmente sí tendremos tiempo, así que las consultas y por supuesto usted podrá agregar más elementos en el transcurso de este debate. Vamos a establecer una pausa de 1 minuto, teniendo en cuenta que estamos transmitiendo este evento a través de Canal 11 TV UNE, y al regresar escucharemos al presidente del Sindicato de Trabajadores de la ANDE, el señor José Pineda, y también al secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Luis Escobar. Estas son las carreras de la Universidad Nacional del Este acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Ingeniería Agronómica, Medicina, Ingeniería Eléctrica, en proceso Derecho y Enfermería. La acreditación es un proceso complejo de aseguramiento de la calidad de una institución o un programa educativo. La acreditación da fe pública de la calidad. Universidad Nacional del Este, 22 de octubre de 1993, 22 de octubre 2013. Celebramos 20 años de logros. Entérese de los hechos más resaltantes que marcaron la agenda informativa de manera veraz y objetiva. UNE Noticias, de lunes a viernes a las 18 horas por Canal 11 TV UNE, en una presentación de la Universidad Nacional del Este.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ofrece 3 carreras. Ciencias Políticas, 4 años. Título: Licenciado en Ciencias Políticas. Escribanía y Notariado, 4 años. Título: Notario y Escribano Público. Derecho, 6 años. Título: Abogado. Me siento orgulloso, feliz, muy conforme de formar parte de la Universidad Nacional de la Facultad de Derecho. Es una alegría incomparable, indecible. Es realmente emocionante porque es una universidad nacional renombrada. Como una nacional no hay otra incomparable, es la única, la mejor. Campus Universitario, kilómetro 8 Acaraú. Teléfonos 061 575 186 al 7. Sede Área 3, 061 508 673. Seguimos con este panel debate sobre el proyecto de ley de alianza público-privada a través de Canal 11 TV UNE. Estamos transmitiendo en vivo desde el Salón Auditorio de la Universidad Nacional del Este, el rectorado ubicado en el campus, en el kilómetro 8 Acaraú de Ciudad del Este. Este es un espacio sobre todo para tomar mayor conocimiento sobre este proyecto de ley, las implicancias, el alcance que tendría este proyecto, teniendo en cuenta que este lunes es un día clave en ese sentido, será tratado en la Cámara de Diputados. A continuación escucharemos al presidente del Sindicato de Trabajadores de la ANDE, José Pineda. Buenas noches, muchas gracias a los directivos de la universidad por la invitación, a los compañeros que facilitaron mi participación aquí. Y realmente el proyecto de ley que estamos tratando es demasiado importante y tiene una singular importancia, y sus consecuencias pueden ser tan importantes que es necesario quizás agotar mucho más tiempo, usar mucho más tiempo de lo que se propone en este momento y de lo que se plantea dentro de los regímenes democráticos, ¿verdad? Porque primero hay una controversia particularmente ejercida por los gremialistas y por los proyectistas en una discusión casi semántica. Nosotros decimos privatización, ellos dicen que no es privatización. Entonces, ahí hay una discusión que parece que no tiene fin, y yo solo decía en los medios, me parece que con esa discusión le argelamos todo a la gente, porque parece discusión de dos extremos que no se ponen de acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se quiere usar la palabra privatización? Yo creo que en un punto coincidimos todos en la República del Paraguay. Tanto los sectores sociales, los sectores campesinos, partidos progresistas, rechazamos la privatización y lo calificamos enfáticamente. Y los sectores privados tienen tanto miedo de utilizar la privatización, el lugar donde ellos trabajan dentro del sector privado, que tampoco quieren usar la palabra privatización, entonces buscan cuestiones semejantes, sinónimos para la aplicación de esto. Pero este no es un problema paraguayo, no es un problema aquí, este es un problema del mundo. La privatización ha significado y ha resultado en casi todo el mundo en un fracaso estrepitoso. Entonces, ¿qué se planteó cuando fracasó la privatización después del consenso de Washington? Se planteó la concesión, tampoco funcionó. Entonces viene la alianza público-privada, que tiene 10, 15 años máximos de aplicación en el mundo. Pero no es nada más que la participación del sector privado en cuestiones que para muchos consideramos son atribuciones, funciones y responsabilidades del Estado. Acá nadie le disputa al sector privado el manejo comercial ni el manejo del negocio en todos los otros rubros, sino que
los conceptos neoliberales o los neoliberales que buscan exprimir al Estado, buscan maneras de quitarle competencia al Estado de manera a quedarse finalmente con toda la liquidez monetaria que tiene cualquier sociedad. Nos sorprende posiblemente de que estén incluidos salud, educación, pero no es, prácticamente el Estado se queda sin nada cuando se plantea este proyecto de ley. Y hay algunas cuestiones para hacer un breve análisis del proyecto de ley que son muy importantes. Este proyecto de ley ya está consolidado en un artículo que es fundamental. Ya fue aprobado el artículo 41, tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, y eso ya no se le puede revisar por técnica parlamentaria. Y el artículo 41 define o resuelve cómo se tiene que dirimir las controversias entre las partes del contratantes de la alianza público-privada. Y esa aclaración en el citado artículo dice que las controversias serán resueltas a través de un arbitraje. Y normalmente los arbitrajes se hacen a nivel internacional. ¿Eso qué quiere decir? Ahí tenemos que el proyecto de ley ya consolidado en el artículo 41 deja al primer poder del Estado fuera de competencia, el Poder Judicial. Podemos decir aquí es corrupto, podemos decir que los jueces son venales, pero es un poder de la República dentro de lo que establecen las normativas constitucionales en la República. Entonces, de hecho, ahí ya tenemos un elemento para juzgar. Yo le voy a comentar una situación que pasó hace poquito en San Ignacio en un debate donde estuvo un diputado de la ANR con su asesor, el ingeniero Pedro Ferreira, y él no tuvo más remedio que admitir de que esa legislación, ese artículo fue incluido porque simplemente el Estado es imposible que gane al sector privado en un juicio en el Estado judicial, porque el sector privado compra jueces y compra sentencia. Pero ese no es un caso paraguayo nomás, ese es un caso internacional, porque el Estado tiene un problema para pagar las coimas, porque no puede, en un negocio recto, no puede pagar las coimas. Tenemos el primer problema. Pero ¿qué más tiene? El artículo 2 de la ley, aprobada por diputados, establece de que las contrataciones o la administración de los contratos se va a hacer a través de lo que establece la 2051 o contrataciones públicas. Que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es un instrumento que hoy es aplicado en el Estado, porque finalmente el Estado ha impuesto los regímenes de control tan necesarios. Las empresas públicas particularmente no estamos muy de acuerdo con la 2051 en muchos aspectos, pero realmente se necesita tener una ley de contrataciones públicas. ¿Qué hace el proyecto de ley de senadores? Elimina la posibilidad de que los contratos de alianza público-privado se rigen por la 2051. Ahí no elimina ningún poder del Estado, pero elimina a un ente del control del propio Poder Ejecutivo. Elimina el primer ente de control. Y ahí salen los defensores del proyecto y dicen, no hay problema, está la Contraloría. La Contraloría juzga cuestiones hechas, cuestiones decididas. Y cuando ya no tienen salida, plantean lo magistral los diputados y senadores. Nosotros somos congresistas, podemos hacer juicio político. No se puede hacer juicio político. Parece que el juicio político es un chiste. Sin embargo, es un quiebre del Estado de Derecho. Es lo que tenemos que evitar como ciudadanos y como demócratas, respetando simplemente las leyes. Esa es la salida. Ustedes habrán escuchado a muchos legisladores como salida democrática
ante un dictado de la ley que se puede corregir, que vamos a echarle nomás al presidente. No hay problema. En el artículo 52 plantea todo. No existe ningún elemento o sector que esté fuera de los niveles de participación público-privada. Habla de manera tan taxativa, por ejemplo, que dice el río Paraguay y sus señalizaciones. No es que dice ríos navegables, el río Paraguay. Habla de absolutamente de todo. Habla de generación, transmisión, habla de recursos minerales, habla de recursos naturales, habla de la salud, habla de la educación, habla de los recursos minerales como el petróleo. No deja nada. Un compañero campesino suele decir que hay una cosa que no privatiza el proyecto de ley de alianza público-privada planteado por el presidente de la República. ¿Y cuál es esa? Y el raudal. Es lo único que no está privatizado dentro del proyecto de ley. Lo único. Si alguien encuentra un solo sector, nosotros estamos buscando que alguien nos diga qué sector queda excepto de todo. Cárceles. Busquen un solo sector. No existe. El artículo 7, que habló la señorita que hizo la introducción, habla de que eso se puede resumir en una frase corta. Solo Cartes y nadie más que Cartes puede hacer y revisar la ley. Solo Cartes. ¿Y por qué yo personalizo en esto? Porque acá la posición natural de quienes defienden este proyecto dice: el presidente Cartes es honesto, el presidente Cartes lo que toca hace riqueza, entonces hay que darle el cheque en blanco al presidente Cartes para que le haga al Estado paraguayo y a los ciudadanos ricos. Entonces me nace una sospecha de que Cartes no vino para quedarse 5 años, sino vino para quedarse por lo menos la duración de un contrato, o sea, 30. Porque ¿qué va a pasar si en el 2018 tenemos que volver a votar y los dos principales candidatos sean Federico Franco y Juan Carlos Guamossi? Y la ley va a estar ahí, a disposición de ellos, porque ahí ya no va a ser Cartes solo Cartes, sino Guamossi solo Guamossi, o Federico Franco y Federico Franco. Sin posibilidad de control. El artículo 2 elimina la posibilidad de control del Parlamento Nacional y ahí elimina al otro poder del Estado. Pero ¿qué es lo que pasa con esta situación? No es el primer proyecto de ley que se está dando para que el Poder Ejecutivo controle absolutamente todo. En 48 horas, por una unanimidad casi perfecta, logra conseguir disponer las Fuerzas Armadas para lo que quiera. La misma cosa en responsabilidad fiscal, que tuvo un poco más de decencia en el debate, ¿verdad? Y ahora con esto va a terminar. Pero tiene otro proyecto de ley que se llama de seguridad a la inversión privada, que se presenta en estos días para que no haya problemas justamente con nadie, para que la gente que invierta no tenga problemas. Este proyecto de ley es tan importante que debiéramos saber todos, o la más absoluta, la mayor cantidad de gente, cómo se procesa este proyecto de ley en la Cámara de Senadores. Se aprueba a la tarde, cuando prácticamente ya tenía sanción ficta, se convoca a la mañana una extraordinaria, se levanta a la siesta, se convoca otra vez a la tarde, se introducen las modificaciones, porque el presidente Cartes venía de Estados Unidos y la presidenta del partido venía con ella en el mismo avión, y paradójicamente yo venía con ella en el mismo avión. Se baja y tuvimos un retraso de 1 hora porque no pudimos salir de San Pablo y no pudo llegar, entonces se convoca otra vez a la tarde para que haya una sanción. Este proyecto de ley se quiere aprobar a libro cerrado.
el presidente de la República le zarandeó a un diputado porque simplemente propuso que nos demos 30 días de tiempo para el debate. Y no llegamos a 30, vamos a llegar a 20. ¿Por qué se quiere aprobar a libro cerrado? Porque simplemente no soporta el debate. La ausencia de quienes defienden este proyecto en cualquier lugar de debate demuestra a las claras que no hay forma de defenderlo. Porque no quieren asumir su condición de privatista y tampoco quieren enfrentar sus consecuencias. Y hay algunas cuestiones importantes que hay que hacerle la pregunta. Lastimosamente nadie no está acá quienes puedan defender. Yo quiero saber, por ejemplo, qué porcentaje de participación va a tener el Estado en los negocios. El proyecto de ley en algún punto, en algún artículo, habla qué porcentaje va a participar el Estado y qué porcentaje va a participar el sector privado. Busquen, no hay. ¿Y quién va a resolver eso? Solo Cartes. Solo. ¿En qué momento se van a ir tomándose las decisiones y sin control alguno? Y solo Cartes puede hacer eso. O sea, esta es una ley hecha a la medida de un presidente y de un solo presidente que de ninguna manera maneja una institucionalidad en la República. Entonces, para ir concluyendo, para nosotros, dentro del Frente Sindical y Social y el Congreso Unitario, hay que tomar como que esto es un ataque al sistema democrático de la República del Paraguay. Está en peligro la existencia de los poderes de la República del Paraguay con la aprobación de estas leyes. Y Cartes va a tener la herramienta perfecta, el presidente Cartes, para hacer lo que quiere. Las manifestaciones, cuando sean fuertes, ya tiene los tanques preparados para usar contra la gente. Y no lo digo eso para que tengamos miedo, pero para tener una realidad de cómo, porque acá hay que eliminar a los sectores que protestan, porque esta es una ley que evidentemente está preparada a la medida de un presidente de cuya honestidad y de cuya transparencia tenemos el legítimo derecho de tener una duda, y de la necesidad del respeto de los procesos democráticos es absolutamente indispensable para un respeto entre todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. José Pineda, presidente del Sindicato de Trabajadores de la ANDE. Y a continuación escucharemos al secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Alto Paraná, Citrasap, Luis Escobar. Buenas noches a los presentes, buenas noches a la diputada, a la conductora del programa, Sofía Masi. Bueno, nosotros, como la ANDE tuvo su marco regulatorio, nosotros en el sector salud también tuvimos, no fue tan así, pero tuvimos la ley de descentralización, la ley 1032/6 del año 96, en la cual el Estado delega su responsabilidad a las gobernaciones y municipios. Pero esto es más grave, porque habiendo una torta en la cual se destina el presupuesto general de gasto de la nación a la salud, el Estado se desentiende y crea una ley en la cual las gobernaciones y los municipios, que entendemos por municipio, tienen que encargarse de parques, calles, empedrados. Entonces delega a los hospitales distritales, hospitales y centros de salud para que pueda solventar, ya sea económicamente o de otra forma. Entonces para nosotros no es nada nuevo, es una práctica que nos llevó mucha lucha tratar de controlar eso hace 5 o 6 años acá en el Alto Paraná. Y ahora viene la ley de privatización. Para nosotros es claro, como dice el compañero, contundente, es privatización. Para nosotros no hay otro nombre. Es entregar la soberanía a capitales extranjeros. Así con mayúscula, y hay que decirle a los compañeros de los distintos sectores, campesinos, trabajadores, docentes, alumnos, estudiantes, que esto es una privatización y va a ser una catástrofe
para el Estado paraguayo, que nos costará más o menos 30 a 40 años. Entonces, compañeros, es muy grave para nosotros como gremio de la salud, solo en el sentido de la salud misma es grave, pero abarca todos los niveles, como ya citó el compañero. En el sector salud se privatizará los aranceles, se volverán a cobrar los aranceles que ahora no existe arancel en los hospitales. Se volverán a cobrar los aranceles y, como sabemos, la gente humilde acude a los hospitales sin ni un guaraní. Casi con el pasaje justo acude a los hospitales. Entonces, el Estado delegará su función a empresas privadas. Y lo más grave, el sector salud y el sector de educación en todos los niveles. Entonces, compañeros, por ejemplo, radiografía, tomografía, laboratorio, todos los servicios serán destinados a sectores privados. Se encarecerán los servicios públicos que le competen al Estado como tal. No va a tener sentido ya el Estado si se despoja de sus bienes en este sentido de, por ejemplo, la salud y la educación. Entonces, esto es gravísimo. Nosotros como gremio hemos siempre apoyado las manifestaciones en contra de este tipo de actividades que ya han costado inclusive vida en el año 2000 de compañeros que han caído para defender esto. Entonces, compañeros, esto es ya claro para nosotros. Los recortes en salud es a propósito. Hasta el momento tenemos 40% del presupuesto ejecutado. Ya en la era de la transición, con este nuevo gobierno, ya venían diciendo de que ningún ministerio tenían plata. Es una mentira más grande, no sé cómo. Entonces, ya es a propósito de que supuestamente los ministerios están ya sin dinero para que justamente, como dice el compañero, empieza con la ley de militarización, la adecuación fiscal, la privatización y posteriormente la seguridad de la inversión privada. Es todo un mecanismo que se va enlazando. Esto ya de los años 80 se viene arrastrando en los otros países. Y como siempre a nosotros nos llega tarde, por suerte, pero también nosotros vamos a defender esto como sea posible. Yo creo que nosotros estamos bien conscientes de eso, pero el impacto que va a sufrir la gente humilde, la gente pobre, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, será catastrófica. Y en el sector salud va a ser así también. Entonces, compañeros, esto es el fin de la clase trabajadora, el fin de la clase humilde, el fin de la clase campesina. Yo creo que las cuestiones técnicas, ya el compañero ha citado, la diputada también. Para nosotros esto es bien claro, es conciso. Para nosotros esto se llama privatización. Entonces, se privatizará todos los servicios que prestan los hospitales públicos del país. En el artículo 52, como ya citó el compañero, dice servicios y ahí se especifica hospitales y centros de salud. Entonces, compañero, para nosotros como gremio de la salud es una preocupación tratar de que esto llegue a la gente, que la gente entienda con mucho sacrificio, nos está costando, inclusive estamos haciendo visitas a otros departamentos para tratar de que la gente entienda a los compañeros del sector salud que esto va a ser muy feo, muy malo para los funcionarios y también para la ciudadanía. En este momento los hospitales públicos del país están desabastecidos, pero eso es a propósito para que salga esta ley. Eso es a propósito para que la gente pida la privatización. A propósito, los servicios públicos no tienen suficiente garantía en el sentido de los servicios, porque esto es una campaña que está viniendo de hace años para que la gente pida los servicios privados supuestamente.
Tenemos ejemplos contundentes de que la privatización no funciona y es caro. Tenemos las telefonías, tenemos la concesión de Tapeponá. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cobra 5.000 guaraníes de ida y de vuelta ya no te cobra. Andá en el kilómetro 26, volvés sin querer pagar. Entonces, compañero, esto es la privatización. Volviendo a la descentralización, para nosotros fue una dura batalla en el sentido de que el Estado delegaría las funciones que le competen como tal. El Estado debe garantizar vivienda, salud, educación, trabajo y otros, seguridad a la gente, a los habitantes. Con esta ley, el Estado se va a desentender, inclusive las cárceles se privatizarán. Por eso, compañeros, esto es una privatización, reitero el nombre de privatización porque para nosotros no existe el nombre de ley de alianza público-privada. En servicios esenciales como terapia, en donde la gente humilde ya con mucha dificultad asegura tener familiares porque tiene que pagar un elevado costo siendo público, por ejemplo, 1 millón de guaraníes por día. En los privados tiene un costo más elevado. Eso, en este momento, los familiares están inclusive, como se dice vulgarmente, empeñando sus casas. O sea, la gente se está quedando sin casa para salvarle a otro familiar, cosa que tiene que ser competencia del Estado. Si el Estado en lo más mínimo no cubre lo esencial, entonces ¿para qué sirve un Estado? Si el Estado no sirve para educación, para salud, la educación terciaria, los jóvenes, que ayer he visto un programa inclusive de la TV UNE, en donde solo se necesita 52 millones de dólares para que la educación y la salud sea totalmente gratuito en el país. Y es fácil, hay sectores que pueden pagarlo, el sector sojero, sencillo, pero el presidente veta la ley, porque ahí vemos a quién responde este presidente. Entonces, compañeros, para nosotros la salud y la educación no son lo más importante en el sentido de los únicos más importantes, pero son los más básicos que el pueblo paraguayo por lo menos debería ser totalmente gratuito. En la cuestión de, tocando un poco en el tema de infraestructura, dice el Estado no tiene dinero. Mentira, tiene una reserva. El Estado paraguayo tiene una reserva que está guardado en el Tesoro Nacional. Es mínimamente con 500 millones de dólares anuales, ya es suficiente para un país como el nuestro. Entonces, compañero, tenemos dinero. Hay un crecimiento del 13% para este año. 13% que solo le alcanza a la clase alta, a los ricos, no a los sectores populares. Tercer puesto tenemos en exportación de carne. ¿Para qué? Nos sirve a la gente humilde. Quinto productor de soja en el mundo. Somos el patio trasero del Brasil. ¿Qué orgullo tenemos de eso? No tiene sentido. Cobrémosle como tiene que ser a los exportadores, impuesto a la exportación, que eso deje ganancia para que se pueda cubrir los gastos en salud, en educación, en vivienda. Hasta este momento tenemos una adecuación fiscal mínima de 1,5, en donde no va a alcanzar y el Estado se va a declarar casi en default, en donde no va a poder
hacer nada a propósito para que pueda salir la ley de alianza público-privada, que es para nosotros la privatización del Estado paraguayo. Entonces, para nosotros es claro, contundente, y la única forma que podemos hacer es movilizarnos contra esta ley que nos dejará por muchos años, no el futuro, sino ya el presente, como se dice a los jóvenes, el presente de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, se verán afectados. Y los culpables directos, como dice el eslogan de la Citrande, los traidores de la patria van a ser los diputados y senadores. Entonces, compañeros, seamos contundentes en las palabras, en las especificaciones, y llamémosle, como dice el compañero Pineda, por su nombre. Esto es privatización. Entonces, las escuelas, imagínense, el Estado no podrá construir escuelas y tiene que delegar a los sectores privados, y eso sabemos que el sector privado busca lucro. Se dice mucho que el 90% del Estado, del presupuesto va en gastos rígidos. Claro que tiene que ir en gastos rígidos, porque el Estado paraguayo da servicios en todos los niveles y tiene su impuesto que tiene que cobrar para que pueda solventarse. Pasando a sectores privados ya se verá y las consecuencias serán nefastas. Entonces, compañeros, los recortes en salud para nosotros es adrede, como se dice, para que pueda venir la privatización. En educación terciaria, increíble cómo los jóvenes están pagando, en donde una universidad pública debería ser realmente gratuito, pero como no hay arancel suficiente y hay recortes, como en la UNE, por ejemplo. Entonces, para nosotros eso es, hay que pelear, inclusive aumentar los servicios en el presupuesto de salud, educación y otros menesteres para que podamos por lo menos mejorar. Estamos por encima de Haití en el presupuesto de salud, por encima de Haití. Estamos mal. Entonces, compañeros, esto es una lucha que está empezando y vamos a seguir sosteniendo que esto es una privatización en todos los niveles. Yo creo que el compañero Pineda ya dio los términos técnicos que afectaría a las cuestiones de otros organismos, otros ministerios, otras reservas, otros recursos. Entonces, para nosotros, compañeros, estamos en alerta y ojalá que esto, para el bien de todos los paraguayos, de todos los que vendrán, de los hijos, esto podamos detener y podamos salir triunfantes de esta batalla que será muy dura el próximo lunes 28. Muchas gracias, Luis Escobar. Él es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Alto Paraná. Y de esta manera escuchamos a la diputada Rocío Casco, también a José Pineda, presidente de Citrande, y a Luis Escobar de Citrasap. Vamos a ir a una pequeña pausa de 1 minuto y luego escucharemos el análisis del doctor en Ciencias Económicas, el doctor Aníbal Amado Núñez, quien hace también un análisis sobre este proyecto de ley y cuáles son sus implicancias, cuáles son también algunos riesgos que conlleva, ¿no? Entonces, por supuesto, también abriremos el espacio, después de escuchar al doctor Aníbal Amado, para preguntas e inclusive comentarios que quieran hacer los participantes del auditorio. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.
Estas son las carreras de la Universidad Nacional del Este acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Ingeniería Agronómica, Medicina, Ingeniería Eléctrica, en proceso Derecho y Enfermería. La acreditación es un proceso complejo de aseguramiento de la calidad de una institución o un programa educativo. La acreditación da fe pública de la calidad. Universidad Nacional del Este, 22 de octubre de 1993, 22 de octubre 2013. Celebramos 20 años de logros. Entérese de los hechos más resaltantes que marcaron la agenda informativa de manera veraz y objetiva. UNE Noticias, de lunes a viernes a las 18 horas por Canal 11 TV UNE, en una presentación de la Universidad Nacional del Este. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ofrece 3 carreras: Ciencias Políticas, 4 años. Título: Licenciado en Ciencias Políticas. Escribanía y Notariado, 4 años. Título: Notario y Escribano Público. Derecho, 6 años. Título: Abogado. Me siento orgulloso, feliz, muy conforme de formar parte de la Universidad Nacional de la Facultad de Derecho. Es una alegría incomparable, indecible. Es realmente emocionante porque es una universidad nacional renombrada. Como una nacional no hay otra incomparable, es la única, la mejor. Campus Universitario, kilómetro 8 Acaraú. Teléfonos 061 575 186 al 7. Sede Área 3, 061 508 673. Estamos de regreso con este panel debate sobre el proyecto de ley de alianza público-privada, y tal como anunciábamos antes de ir a la pausa, a continuación escucharemos al doctor en Ciencias Económicas, el doctor Aníbal Amado Núñez, a través de un material audiovisual, debido a que por razones de fuerza mayor no pudo estar presente hoy en este debate. Buenas noches. El propósito de este comentario es alertar un poco a la población en general con un lenguaje que pueda ser comprendido con facilidad por toda la ciudadanía. Según la versión del Senado del proyecto de ley de promoción a las inversiones en infraestructura a través de la participación público-privada, según esa ley que el lunes debe ser tratada, ese proyecto de ley que debe ser tratada en la Cámara de Diputados, se puede privatizar absolutamente todo. Es importante mencionar qué cosas en general son las que pueden privatizarse. Voy a ir citando aquellas que considero que son las más importantes. El agua, entre paréntesis el acuífero Guaraní, el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario, la generación eléctrica, entre paréntesis Itaipú, Yacinetá, Acaraú, Corpus y otras centrales eléctricas que pudieran existir. La transmisión, la distribución y la comercialización eléctrica, la ANDE, las telecomunicaciones, Copaco, los hospitales, la educación, las rutas y caminos, el ferrocarril, los aeropuertos, la navegación fluvial, los puertos, la industria nacional del cemento, el petróleo, petróleos paraguayos, gasoductos, oleoductos, alcoductos y cualquier otro bien o servicio del Estado. En la versión de la Cámara de Diputados también se podía o se puede privatizar todo, pero la mención no es tan explícita a las empresas públicas ni a los servicios que las mismas prestan. En lo demás, ambos proyectos son similares.
Ese es el primer punto y creo que es el punto central. En segundo lugar, se quita de en medio, con este proyecto modificado en la Cámara de Senadores, se quita de en medio al Congreso y simplemente el presidente, el señor Horacio Cartes, que es el Poder Ejecutivo, podrá firmar contratos por 30 años con empresas privadas y que son además extendibles a 40 años, sin control alguno, para usar, entre comillas, la infraestructura o las empresas públicas sin pagarle nada, absolutamente nada al Estado. Otro punto, también se deja de lado al Poder Judicial. El señor Horacio Cartes es el que decidirá en el contrato con la empresa privada quién va a ser el árbitro que entenderá cualquier conflicto de intereses que pudieran surgir y que normalmente surgen. Suponemos, y podría ser el Centro Internacional de Arbitraje de Diferencias en Materia de Inversión, más conocido por sus siglas CIADI, con sede en Washington, u otro similar, que siempre falla a favor de las empresas transnacionales, las empresas privadas y en contra de los estados. ¿Qué es el CIADI? El CIADI es una institución del Banco Mundial encargada de administrar un mecanismo para la solución de disputas entre gobiernos y empresas pertenecientes a otros estados. No se trata, por lo tanto, de un tribunal arbitral regido por la legalidad internacional, sino que su marco normativo lo ofrecen los distintos tratados bilaterales de protección de inversiones, conocido como las TBPI, firmados por los gobiernos. En suma, con este proyecto aprobado por el Senado, se concentra absolutamente todo el poder en manos del señor Horacio Cartes, que es el Ejecutivo, o que es el Poder Ejecutivo, desconociendo las atribuciones del Poder Legislativo y del Poder Judicial, lo que se puede entender y lo que es lisa y llanamente la concentración del poder en manos de un solo poder, que es el Ejecutivo, o sea, el señor Horacio Cartes. Y esto es claramente inconstitucional. ¿Por qué decimos que es inconstitucional? Porque el artículo 3 de nuestra Carta Magna dice textualmente del poder público. Dice, el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. Atiendan bien todo el contenido de este artículo número 3. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Continúa diciendo el artículo 3, ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual y colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público. Y termina diciendo el artículo 3 textualmente, la dictadura está fuera de la ley. Para colmo, la empresa privada en este proyecto de ley no corre ningún riesgo. Hasta el costo del proyecto presentado por iniciativa privada se le podrá devolver si es que pierde la licitación.
en la cual tiene además un puntaje privilegiado por hacer el proyecto. Y el único que corre riesgo, o riesgos mejor, es el Estado, es decir, el ciudadano, que hipoteca todo para garantizar la inversión privada. Según este proyecto de ley, se ponen en riesgo en el fideicomiso creado para garantizar la inversión privada los impuestos, las tasas, las contribuciones, las tarifas, los peajes, los royalties y la compensación de Itaipú y Yacinetá, entre otros, a más de comprometer al Estado con créditos, bonos, avales y garantías, según lo decida una sola persona, que es el presidente de la República, el señor Horacio Cartes, Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa si los proyectos no son factibles? Si estos proyectos no son factibles, el Estado se puede quedar sin ingresos hasta para pagar salarios de maestras, policías y enfermeras, poniéndose así en riesgo a la educación, la seguridad ciudadana y la salud pública, entre otros. Lo mismo que todos los programas sociales, tales como Tercera Edad, Tecoporá, apoyo a la niñez y adolescencia y a discapacitados, etc. El proyecto de participación público-privada es la misma experiencia que aquella de Gramón Berres. Recordarán cuando al final de la dictadura de Alfredo Stroessner se quiso hacer una fábrica de frutas que no funcionó y hoy el Estado debe pagar unos 100 millones de dólares a los bancos suizos. Además de que el Estado, como consecuencia de esa demanda, no puede depositar sus reservas, las del Banco Central del Paraguay, en ningún banco internacional por el riesgo que corren de ser embargadas. Lo que hoy plantea el señor Horacio Cartes, de acuerdo a lo que nosotros interpretamos, es multiplicar por 100 o por 1000 aquella estafa hecha por Gramón Berres con Alfredo Stroessner, privatizando prácticamente todo, menos quizás el aire, con riesgo para el Estado y el ciudadano. Finalmente, como un plus a este debate, con relación a la ley ya sancionada, llamada de responsabilidad fiscal, quiero referirme a través de este medio, denunciando la chatura intelectual de los diputados que votaron por la aprobación de esta ley. ¿Por qué? Un botón basta de muestra. Obligar a las empresas estatales a tener rentabilidad es un adefesio si se tiene una ligera idea de qué es un Estado. Muchísimas gracias. Buenas noches. Así escuchábamos al doctor Aníbal Amado Núñez. Él es doctor en Ciencias Económicas y bueno, contribuyó de esta manera con un análisis también de este proyecto de ley de alianza público-privada. Y a continuación abrimos el espacio para el público, las personas que deseen formular alguna pregunta hacia los panelistas o simplemente hacer algún comentario sobre todo lo que hemos escuchado. Tienen la posibilidad de hacerlo. Está el compañero Juan Carlos Molinas. Pueden simplemente levantar la mano y tendrán la posibilidad de hacer uso de la palabra. Tendrán 2 minutos y es libre en el sentido de que puede ser tanto una pregunta como algún comentario sobre lo que hemos tratado. ¿Alguna consulta desde el auditorio? Si no hay alguna consulta todavía, bueno, ya tenemos una pregunta.
de parte de una persona, así que vamos a escuchar. Es importante que diga su nombre, por favor. Sí, buenas noches a todos. Esteban Montanilla. Soy también miembro del Sindicato de Trabajadores de la ANDE, ¿verdad? Por tanto, funcionario de ANDE. Yo creo que hacer una pregunta está de más, ¿verdad? Porque las personas que tenían que venir a respondernos las preguntas a nosotros que estamos preocupados por esta ley simplemente no están en este panel. Pero sí quería hacer algunos comentarios y algunas consideraciones sobre lo que nos espera en este proyecto de ley, ¿verdad? Amén de las premisas falsas con que se sustenta, diciendo que el país, el Estado es ineficiente, el Estado no puede, el Estado está en un caos económico, le escuché decir a un político colorado, y por lo tanto tiene que venir el sector privado para salvar esto, ¿verdad? Y esto es una mentira. Ya lo dijo el compañero, el Estado tiene 5.000 millones de dólares de reserva. ¿Y para qué sirve? ¿Por qué no lo usa para infraestructura? El Estado recibe de renta eléctrica 750 millones de dólares al año. Y con eso se sustenta muchos servicios, muchos programas sociales. Y nosotros simplemente vamos a darlos al sector privado para que lo triplique o lo cuatriplique o no sé cuántuplique, ¿verdad? Y decimos que estamos en un caos económico. La proyección del Banco Central es de que el 13% de crecimiento del Producto Interno Bruto va a tener este año el país. Entonces, ¿de qué caos económico hablamos? El presidente de la República dice que el Estado no tiene plata, sin embargo se da el tupé de vetar una ley que le permitía hacer una recaudación de como mínimo 300 a 400 millones de dólares al año y dedicarlo a la infraestructura, ¿verdad? Entonces, todos estos proyectos y todo esto aprobado ya hoy y lo que se vendrá con la ley de seguridad para la inversión privada, el Estado va a tener que solventarlo. El sector privado no corre ningún riesgo. Entonces no nos queda otra que desconfiar de la gente que nos dice que el presidente de la República es transparente, es honesto y va a hacer todo de maravillas. Este combate a la pobreza se convirtió en combate a los pobres, nada más. Muchas gracias. Otra intervención, sí, allí tenemos a otra persona con intenciones de hablar. Nombre, por favor. Muy buenas noches a todos. Soy Carlos Grance. Soy alumno de la UNE, para aclarar, de la Facultad Politécnica. Y más que hacer una pregunta, me encantaría remarcar y volver a remarcar lo que ya estuvieron diciendo acá la gente, ¿verdad? Acá el señor, de la gravedad del asunto, ¿verdad? Es muy grave de la forma que yo entiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente lo que se está haciendo es vendiendo prácticamente nuestra patria, ¿verdad? Se está hipotecando, ¿verdad? Porque, como ya decía ya el señor, la gente que viene acá a invertir no está viniendo como para regalar su plata, ¿verdad? Está viniendo con un objetivo que en este caso es ganar, ¿verdad? Y obviamente si ellos ganan, por lógica sabemos, ¿verdad? Que una plata o un bien que va a, vamos a decirle, a un sector privado deja de ir al Estado, ¿verdad? Entonces es sería menos, ¿cómo decir? Menos ingresos lo que sería al Estado, ¿verdad? Cosa que no nos conviene. Ya estuvo aclarando inclusive que hasta podría dejarse de recibir sueldos de maestros, médicos, ¿verdad? Es súper grave. Además no es la primera vez que está pasando, ¿verdad? En el 2002 ya se intentó hacer con lo que fue la ley 1615. Yo sé bien porque yo fui parte de una lucha, se logró atajar esa vez. Yo estaba en el colegio y desde ese entonces ya comprendía lo que era la gravedad de eso, ¿verdad? Fue en el 2002, ¿verdad? Fue 17 días de lucha, ¿verdad? Donde salieron maestros, médicos, trabajadores, recuerdo muy bien, ¿verdad? Y quisiera, como le dije, remarcar la gravedad e invitar a la ciudadanía que piense un poquito para analizar y debatir. Acá les felicito, ¿verdad? Por este emprendimiento que es el debate, ¿verdad? A todos, porque también abre un poquito las mentes, que es lo que nos falta, ¿verdad? Sabemos bien que
a Paraguay nos falta educación, ¿verdad? Y sabemos que la educación es un potencial económico, social, impresionante para un país. Así que felicidades, y yo por mi parte voy a estar haciendo también un trabajo contándole a los compañeros que es la única forma es organizarnos para poder salir adelante, ¿verdad? Vamos a hacerle salir adelante porque estamos muy abajo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estudiante de la Facultad Politécnica de la UNE. ¿Otra persona que quiera hacer uso de la palabra? Sí, aquí escuchamos. Muy buenas noches para todos. Un breve comentario. Nosotros estamos viendo de que se hizo 3 leyes, y 3 leyes que vienen en uno solo, en un paquete, y la 4ª, como ya lo dijo el compañero Pineda, que vendrá después. Uno, la militarización. La militarización es para que cuando entre el proyecto público-privado pueda atajar las grandes movilizaciones. No es para perseguir al EPP, ni mucho menos la delincuencia, que campea por todos los lados, los asaltos, los robos, todo. La ley de adecuación fiscal, vamos a decir, porque con esto va a adecuar el tema fiscal, es 1.5. En este mismo momento estamos al borde de 1.5, y el próximo año entonces será menor el presupuesto general de gasto de la nación. Habrá recortes por todas las instituciones estatales, públicas que exista. Entonces, ¿qué es lo que sobra al pueblo paraguayo? Salir a la calle. Para eso se prepara la militarización, para poder reprimir. Este 28, este lunes, nosotros tenemos previsto salir a las calles. No sabemos si las fuerzas militares ya van a actuar, porque taxativamente existe de que cuando Horacio Cartes entienda de que está en peligro el Estado o algún poder del Estado o alguna institución del Estado, puede llamar a los militares. Y ahí hago una pregunta a la diputada Rocío Casco: si ella votó en favor o en contra de la militarización, y a favor o en contra del proyecto de ley que fue aprobado, el tema de adecuación fiscal. Okay, pregunta entonces para la diputada. Vamos a escuchar entonces a la diputada Rocío Casco, teniendo en cuenta que la persona hizo una pregunta dirigida a ella. Bueno, muchas gracias al compañero Julián Benítez por la pregunta. El análisis que yo rechacé el proyecto de militarización, como consta en acta y como recorrió por todos los medios sociales, al igual que el diputado de tu concertación política, que es el Frente Guazú. Fuimos los 2 únicos que tuvimos la posición de rechazo, así como también me tocó en épocas de gobiernos anteriores, cuando se impulsó la ley antiterrorista durante el gobierno de Lugo, estar en la plaza. Cuando me tocó estar en el Congreso, también en ese sentido coherentemente rechazamos esa ley. Así también como en su oportunidad rechazamos cuando se hizo la convocatoria al estado de excepción, justamente con la misma excusa de perseguir al EPP. Con el tema de la ley de adecuación fiscal, también acompañamos la modificación que fue presentada justamente por el diputado del Frente Guazú. Sin embargo, fuimos 3 votos, la diputada Karina Rodríguez, yo y el otro diputado, y perdimos por esa mayoría. Porque también, si me permitís, pasarme un poquito de los 2 minutos para opinar sobre el mismo tema, pero desde otros aspectos, es que la correlación de fuerza hoy en día en el Congreso es abismal. Sin querer desalentar, así como yo entiendo que cuando se habla de los militares a las calles y se convoca a la gente y a la ciudadanía a salir a protestar, no se le está amedrentando contradictoriamente en el acto mismo de la acción y de la movilización, sino que yo creo que la ciudadanía tiene que protestar, tiene que participar activamente en contra de este proyecto. El tema de las soluciones y la parte propositiva de lo que nosotros planteamos. Existe una matriz tributaria que tiene que ser modificada. Esa matriz tributaria, mientras no sea modificada, vamos a encontrarnos con este tipo de proyectos u otros que no nos permitan avanzar.
la salida siempre tiene que ser la vía democrática, ya sea a través de la manifestación, la petición a las autoridades, las movilizaciones permanentes. Ninguna de las partes tiene ni debe renunciar al rol y a la parte que le toca. En ese sentido, me parece importante también aclarar que según el conteo de votos que tenemos hasta ahora, porque existe una correlación de fuerza muy grande, hay 2 diputados del UNAC que se pasaron ahora a la bancada de la ANR, sumados más algunos 3 o 4 votos liberales, llegan ya a los 47 votos para la aprobación del proyecto versión Senado. Esa es la situación real y esa es la correlación de fuerza que también votó el pueblo paraguayo en las últimas elecciones y que nos coloca en esta situación tan difícil y en un desafío, y con esto concluyo, a los sectores gremiales, sociales, sindicales, estudiantiles, académicos, a combatir esa desmovilización que se propició también de los últimos 10 años de los gobiernos sucesivos que tuvimos. Muchas gracias. ¿Una consulta más? Sí. Sí, muy buenas noches. Soy Jorge Villalba de Citrande. Antes que realizar una pregunta, quiero hacer algunas aclaraciones más sobre este importantísimo tema que se está debatiendo hoy, que es un proyecto bastante importante, seguramente para bien o para mal, pero nosotros somos conscientes de que si es que rehuyen del debate los mismos proyectistas o las mismas personas que tienen que defender esto, significa de que hay algo que se trae a escondida. Es un tema muy importante porque está en juego nada más nuestra riqueza natural, que es el agua, la energía, el cemento y varias otras cosas. Hay una élite empresarial detrás de todo esto y nosotros sabemos bien de que el presidente Horacio Cartes es un empresario más que el único, él es el que puede ir a defender. Hace poco nomás se tuvo un debate en la Cámara de Senadores en donde estuvieron presentes los líderes sindicales, estuvieron presentes algunos diputados y defendían a rajatabla, defendían el proyecto de ley de alianza pública-privada, pero no aparecieron ningún empresario local a debatir este tema. Los empresarios locales solamente apoyan desde la distancia, pescando en río revuelto. Sí, la élite empresarial que están de esto, las multinacionales. Hoy nomás, un diario de mayor venta en la República, hablo de ABC específicamente, en su editorial escribió que anacrónicamente ineficientes son estas empresas y citó las empresas de cuales estuve diciendo. Ellos quieren adueñarse de lo que generan estas empresas nacionales que fueron construidos por manos paraguayas. Ahora que la línea de 500 kV ya está en servicio, están queriendo apropiarse. El 99,9% probablemente el tendido eléctrico está a nivel nacional. Ya no tiene más nada que invertir. Entonces, este proyecto es sumamente peligroso y debemos de defenderla el lunes en una gran concentración y una gran marcha. Gracias. Muchas gracias. Una última consulta y luego vamos a ir a una pausa y luego volvemos, vamos a tener más espacio para intervenciones. Una consulta más. Estamos transmitiendo este panel debate sobre el proyecto de ley de alianza público-privada a través de Canal 11 TV UNE desde el Salón Auditorio del Rectorado. Escuchamos. Buenas noches para todos. Me llamo Rafael Esquivel. Soy más conocido como un bururú artista plástico. Yo quería hacer también mi petición y mi apoyo, ¿verdad?, a la manifestación que se va a hacer. Como muchos saben, acá en Ciudad del Este hace rato ya se aplicó esta ley que se va a querer plantear, o sea, que tocar el lunes, ¿verdad?
la parte artística, la parte educativa, lo cultural. Hace rato se nos prohibió exponer nuestras obras, por ejemplo, la tradición paraguaya. Ahora si viene un brasilero a exponer sus obras, rapidísimo se le da el espacio. Entonces eso no es que se está planteando recién. Hace 4 años estoy luchando con los compañeros por un espacio para los artistas en Ciudad del Este. Y no hay ni un solo espacio para artistas en Ciudad del Este, no hay. Entonces eso no es que el lunes recién se va a imponer la ley, ¿verdad? Hace rato se está haciendo eso. Y quería invitarle a los televidentes, ¿verdad?, que está escuchando, ¿no?, que el lunes nos encontremos en las calles, por todos lados. No hace falta solo Ciudad del Este y yo diría todo el Paraguay, porque esto es un peligro. Nuestra cultura, por ahí empezamos todos, en la casa, ¿verdad? Acá en Ciudad del Este es prohibido pintar por las calles, prohibido cantar. Los artistas, nosotros somos desalojados de nuestras propias ciudades. Sin embargo, si salimos acá a paso, podemos hacer. Pero yo como paraguayo no quiero volver a inmigrar. No quiero salir más del Paraguay. Una vez ya salí, no me hallé. En otro lado a nosotros nos tratan como la gente, ¿verdad? Pero en nuestro propio país se está implementando ya esto. Entonces le invito a la gente y a los que me están escuchando, apoyemos la movilización. Gracias por escucharme. Muchas gracias. Entonces, por la intervención y bueno, vamos a establecer entonces una pausa brevísima y luego volvemos para más preguntas o comentarios y también escuchar las palabras finales de nuestros panelistas. Estas son las carreras de la Universidad Nacional del Este acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Ingeniería Agronómica, Medicina, Ingeniería Eléctrica, en proceso Derecho y Enfermería. La acreditación es un proceso complejo de aseguramiento de la calidad de una institución o un programa educativo. La acreditación da fe pública de la calidad. Universidad Nacional del Este, 22 de octubre de 1993, 22 de octubre 2013. Celebramos 20 años de logros. Entérese de los hechos más resaltantes que marcaron la agenda informativa de manera veraz y objetiva. UNE Noticias, de lunes a viernes a las 18 horas por Canal 11 TV UNE, en una presentación de la Universidad Nacional del Este. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ofrece 3 carreras: Ciencias Políticas, 4 años, título, licenciado en Ciencias Políticas; Escribanía y Notariado, 4 años, título, Notario y Escribano Público; Derecho, 6 años, título, Abogado. Me siento orgulloso, feliz, muy conforme de formar parte de la Universidad Nacional de la Facultad de Derecho. Es una alegría incomparable, indecible. Es realmente emocionante porque es una universidad nacional renombrada. Como nacional no hay otra incomparable, es la única, la mejor. Campus Universitario, kilómetro 8 Acaraú. Teléfonos 061 575 186 al 7. Sede Área 3, 061 508 673. Estamos de regreso ya prácticamente con la parte final de lo que es este panel debate, proyecto de ley de alianza público-privada. Justamente este proyecto legislativo está en este momento en el Congreso, se trata este lunes, entonces creamos este espacio para hablar sobre el tema y sobre todo conocer a profundidad qué es lo que plantea este proyecto de ley, cuáles son los riesgos, cuáles serían también, digamos, los beneficios que se plantean, ¿no? Por eso es que intentamos, hicimos las gestiones, contactamos con, por ejemplo, el senador Arnoldo Wens, con el senador Mario Abdo Benítez Hijo, intentamos con Ramón Romero Roa, presidente de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, pero lastimosamente
no pudieron participar. Algunos porque ya tenían compromisos asumidos. En el caso del senador Mario Abdo Benítez, por ejemplo, nos señaló que tenía que viajar a Londres porque fue seleccionado congresista transparente. Y bueno, entonces es lo que nos explicaba. Lo que sí aclaró es que no representa un costo para el Estado debido a que es una fundación la que financiaría el viaje de este parlamentario. En el caso de Ramón Romero Roa no nos atendió el teléfono, pese a que llamamos mucho, enviamos mensajes, en fin, no logramos contactar. Y el señor Arnoldo Wenz sí tenía un compromiso ya asumido con anterioridad y bueno, no pudo participar, se excusó ante nosotros y dijo que en otra oportunidad sí estaría dispuesto a participar, ¿no? Bueno, es un poco la explicación. ¿Hay preguntas aún en el auditorio, algún comentario? Tenemos 3, entonces vamos a escuchar a los participantes. Buenas noches, soy Nelson Maidana de la Coordinadora Democrática Paranaense en Defensa de los Bienes Públicos. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario primeramente, y es lo siguiente: es mentira, ¿verdad?, que aquí en Paraguay no haya seguridad jurídica para las inversiones, y tenemos muchísimos ejemplos de esos. No se cumple, por ejemplo, las leyes laborales y también se está tratando de hablar de flexibilización laboral, ¿verdad? Se trata siempre de exprimir a la clase trabajadora y al pueblo en general. En otro sentido, cambiando un poco de tema, nosotros queríamos hacer una invitación extensiva a toda la ciudadanía a que participe el próximo lunes en todo el país en las movilizaciones en donde se va a decir no a este proyecto de ley entreguista que está promoviendo el Ejecutivo de Paraguay. También quería consultarle a la diputada nacional presente sobre el pacto de Azulgrana, en donde también ustedes se han integrado de una u otra manera, porque nosotros hemos visto claramente que usted sí votó a favor de la militarización, a no ser que los datos colocados en las páginas del Congreso estén mal indicados. ¿Y cuál va a ser su posición sobre esta ley alianza pública-privada? Porque hay 2 versiones o 2 propuestas, una la de diputados y otra la de senadores. ¿Y cuál va a ser su posición sobre el proyecto de ley que se viene posteriormente, que es de seguridad a la inversión privada? Gracias. Muchas gracias. Escuchamos a la diputada teniendo en cuenta que fue una pregunta. Ya, bueno, muchas gracias. La diputada presente se llama Rocío Casco, soy de la agrupación Avanza País. Voy a responder a tu primera pregunta, Nelson Maidana, activista de la Coordinadora Democrática en Defensa por los Bienes Públicos, como bien te presentaste. El acuerdo democrático que se firmó fue un acuerdo parlamentario. Ese acuerdo parlamentario fue suscrito por algunas fuerzas políticas que tenemos representación en el Parlamento y no fueron suscritas por otras fuerzas democráticas que tienen también representación en el Parlamento, pero que no pudieron llegar a un acuerdo por más que iniciaron negociaciones con el presidente Cartes. Creo y tengo entendido que la agrupación que no firmó el acuerdo fue el Frente Guazú. Por más que inició conversaciones y negociaciones que son de público conocimiento con el presidente Cartes, al no llegar a acuerdos concretos en base a ministerios, etcétera, y algunas cuestiones que son de público conocimiento, porque lo dijo uno de los senadores componentes de esa bancada, anunciando, ¿verdad?, la buena predisposición de la bancada para llegar a ese acuerdo. Al no llegar a un entendimiento con las solicitudes que hacía esta agrupación, entonces finalmente no se procedió a la firma. Este acuerdo es un acuerdo general, así como se hizo en el 2008 un acuerdo general de la Alianza Patriótica para el Cambio que contenía 5 o 6 puntos
y que llevó a una gran alianza de tal manera poder desarrollar algunas líneas o ejes políticos de acción. Este acuerdo también está basado en ese sentido en el aspecto parlamentario. No compromete, de hecho, la aprobación o el acompañamiento a rajatabla de ningún proyecto con el que ninguna de las fuerzas políticas o alguna de las fuerzas políticas no esté de acuerdo. Sí, puede continuar para responder bien Porque las, hizo tres las preguntas, sí. y me gustaría responder las tres preguntas. Yo entiendo toda la campaña de difamación que se hizo por parte de un sector de la izquierda planteando el tema del voto, relacionado al tema de la militarización. Yo soy la primera mujer objetora de conciencia de la República del Paraguay. Promoví el derecho a la objeción de conciencia, que hoy en día es un derecho constitucional. Promoví no yo sola, sino con un grupo de jóvenes y de organizaciones que en la primera constituyente hizo que hoy eso sea un derecho constitucional, al igual que el servicio militar obligatorio. Por supuesto que yo también tengo la misma información y es pública, al igual el mismo voto, porque fueron 2 votos nada más, Ramón Duarte y Rocío Casco, presente en la sesión, que votamos y rechazamos en un sentido contrario. Hubo sí una confusión porque se presentó una modificación en un artículo, entonces se decía que uno se aprobaba u otro no. Rechacé siempre, incluso, vuelvo a repetir, cuando Lugo le pidió al Congreso la declaración del estado de excepción y la militarización de la zona norte del país, sin ningún tipo de ley especial, para la persecución al grupo criminal, el EPP. Mi posición ha sido siempre clara y coherente en ese sentido. Con el tema de la sesión extraordinaria que se va a llevar a cabo el lunes 28 a partir de las 14 horas, como dije anteriormente, tuvimos unas elecciones, hay una correlación de fuerza que está instalada en el Parlamento y que a mí me preocupa mucho, en el sentido de que tienen todos los votos para aprobar cualquiera de los 2 proyectos. ¿Cuál es la estrategia que están trabajando las bancadas mayoritarias? Las bancadas mayoritarias están trabajando la siguiente estrategia. Dicen, vamos a dividir nuestros votos. Unos van a votar por el proyecto diputados y otros van a votar por el proyecto senadores. ¿Por qué están utilizando las bancadas mayoritarias esta estrategia? Porque su clientela política está basada mayoritariamente en el funcionariado público y que de hecho trabajaron y fueron los que hicieron que hoy en día tengan esa correlación de fuerza dentro del Parlamento y que hoy en día Cartes sea presidente de la República con nada más y nada menos que más de 1.100.000 votos en las últimas elecciones. En el análisis político que es necesario hacer y realizar, hay que entender por dónde está pasando el movimiento para saber a quién es que nosotros tenemos que increpar y a quién es que nosotros tenemos que inquirir y a quién es que nosotros como sectores sociales tenemos que reclamar y tenemos que pedir. Yo decía anterior y en mi intervención anterior, tienen entre 44 a 47 votos para aprobar el proyecto de ley que fue aprobado con modificaciones del Senado. Dicen, dentro del análisis político, dicen que si se llegase a aprobar el proyecto de ley de la versión diputados, que varias organizaciones y agrupaciones sociales están haciendo lobby en el Parlamento pidiendo que se vote esa versión y no la versión de senadores, dicen que el presidente Horacio Cartes va a vetar ese proyecto, porque no es el proyecto que encierra todos los intereses que tiene en base a los planes financieros, de concesiones o de acuerdos que tenga con seguramente las diferentes empresas que ya estarán mirando qué parte de esta propuesta le interesa desarrollar. Esa es la correlación de fuerza. Yo también invito a la ciudadanía y a los compatriotas a movilizarse sin miedo, porque no tenemos que convocar e instalar el miedo al mismo tiempo. Invito a la ciudadanía a manifestarse pacífica y democráticamente, porque la Constitución Nacional también dice que cuando no estamos de acuerdo con una ley
o no estamos de acuerdo con la acción de un gobernante, tenemos el derecho a rebelarnos contra esa acción y contra esa ley. Es un derecho que tenemos, es una práctica que se fue perdiendo en los últimos 10, 12 años por una política, vuelvo a repetir, de desmovilización de los sectores populares, y que hoy en día, por supuesto, el presidente Horacio Cartes se siente con todo el poder para agarrar y plantear cualquier tipo de ley, llámese como se llame, porque la correlación de fuerza que hoy tiene en la sociedad paraguaya y el consenso que tiene en la sociedad paraguaya es brutal, es brutal. Y eso se ve con la cantidad de diputados que tienen mayoría simple. Nosotros, todo el Partido Liberal, Avanza País, Frente Guazú, Encuentro Nacional, que son partidos que tienen representación parlamentaria en la Cámara Baja, podemos levantar, retirarnos de la sesión y ellos continúan con quórum y pueden seguir tomando todas las decisiones. Esa es la correlación de fuerza que nosotros tenemos en el Parlamento. Hay un sector disidente de una bancada minoritaria de la ANR que dice que tiene la intención de votar por la versión diputados, pero cuando dicen que van a dividir las bancadas mayoritarias sus votos, es con esta estrategia de no quedar mal con ese electorado que confió en que iban a hacer una cosa y no otra cosa. Y además porque están en el interés de defender esa clientela política que le tuvo más de 60 años en el poder al mismo grupo económico. Acá hay un concepto de Estado que se desarrolla, un concepto de Estado con el que no estamos nosotros de acuerdo, porque finalmente lo que hace es una entrega del Estado al sector privado. No estamos de acuerdo y rechazamos categóricamente. Lo hicimos desde el primer momento, lo vamos a hacer en el momento de la votación el lunes 28. Gracias. Muchas gracias. Y disculpen por haberme pasado de tiempo. Muchas gracias. Lo importante es responder todas las preguntas, que nadie quede con la duda, ¿no? ¿Alguna otra consulta, algún comentario? Sí. Sí. Adelante. Buenas noches. Ese era Tomás Benítez, del Movimiento Agrario del Paraguay, de agrupación campesina. Nos hemos articulado varias organizaciones campesinas integrantes del espacio democrático para la defensa de la soberanía. Ya creada hubo a partir de la resolución popular que hizo en la mitad de 2002, aproximadamente 6 organizaciones nacionales, organizaciones campesinas, integrantes de la MCNOT y la COSIT, ABI, los compañeros de Asagrapa, ABI articulados en el mismo movimiento y el mismo objetivo de lucha. Como organizaciones campesinas, ya pasó la debate en cuanto a las nóminas de nombre, oye, estirados, oye, mujeres técnicas, la alianza pública-privada. Es la misma figura, oye, instalada en 2012, y en esta médica, esa, oye, posibilidad de venta del Estado. Pero después, por lo menos, ya supe la Tembiapó, la partir de que la desmovilización de la masa popular ya en el Estado me dejó a ver yo permití llevar pete yo topa haya con desafío Guazú oye muy José Yevina yande escuela arepu yande paraguayo mbae yande en esta oye muy Jajina a las merced de la venta oye pronunciarlo mitad o defender las mismas convicción o a veces la mitad del 2002 o defendeo contra la privatización a vehículos van a oye prepararlo mitad o defendeo. Me ha sentido por lo menos esta hora era pisar no hora estamos ahí algo televisión Urupibe, pero ciudadanía o esa vagina o en duda estudiantes escuelas profesionales o imagina como momentos coape trabajadores o sea o defender el 28 de octubre contra la privatización, un desafío a EA o a Paraguay Ari, a ya defender a Isaí históricamente ya después de forma organizado, cuando ya llegue la participación de la ciudadanía ya se va a defender. Muchísimas gracias compañeros y compañeras.
Muchas gracias. Y tenemos tiempo para una consulta más o intervención. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. En realidad el debate está muy interesante. Lamentablemente pocos estudiantes y pocos docentes también. Yo soy Vidal Vázquez, ex alumno de esta universidad. También estuve como dirigente estudiantil y hoy estoy como docente nuevamente, ¿verdad? Pero miembro de esta casa de estudio. Todos coincidimos, o todos coinciden, de que este proyecto de ley que se está estudiando y que se va a aprobar, que de hecho para mí ya tiene los votos suficientes, va camino a la privatización absoluta, ¿verdad? Lamentablemente, así como decía la diputada Rocío Casco, nosotros mirando la correlación de fuerza, es decir, lo que aparentemente nos representan en el Congreso y el sector mayoritario, el sector popular de nuestro país, que somos el 90%, no tenemos participación. Y eso sí es preocupante. A mí me tocó la oportunidad de pasar la experiencia en Buenos Aires, aquel 2001, la explosión social, con el que inició el gobierno de Menem. Después de 10 años aproximadamente se sintió, digamos, las consecuencias, pero fue brutal, fue impresionante. Nunca viví en mi vida una experiencia como esa, donde la gente llevaba una camisa para traer un pan, donde el dinero no valía, tenían un papelito que se llamaba patacón. Y nosotros con este proyecto de ley que hoy se presenta en el Congreso y que va a ser aprobada, también estamos caminando hacia eso. Lo que sí quiero reiterar nuevamente, y felicito también a los organizadores de este debate, tendríamos que mínimamente todos los sectores interesados participar en estos debates. Hoy lo que presentan los proyectos no están. Lo que no están de acuerdo estamos, pero lamentablemente para decidir no tenemos la fuerza necesaria. Entonces lo único que nos queda es tomar fuerza entre nosotros que somos el sector mayoritario. Y también le insto a los compañeros sindicatos, tanto de la Citrande como del sector de la salud, que se organicen, que también va a ser muy importante la participación, porque esto se viene con todo. Esto va a ser la conclusión nada más o parte del proyecto que se quiere implementar en nuestro país. Muchas gracias y estemos movilizados siempre porque esto se va a venir con todo. Muchas gracias. Y a continuación vamos a dar 2 minutos a cada uno de los panelistas para que puedan dar algunas conclusiones o en este caso comentarios. Entonces vamos a comenzar con el señor José Pineda. Solicito un poco de licencia en el tiempo. Bueno, yo creo que hay algunas cuestiones importantes, ¿verdad? A mí me gustaría en una primera parte informarle de que la movilización nacional, como uno de los coordinadores, está totalmente organizado, está totalmente coordinado a nivel nacional. Les cuento de que Asunción seguramente va a ser un epicentro diferente, van a haber concentraciones en Horqueta, va a haber en Arroyito, va a haber en Villaú, va a haber en Pedro Juan, toda la zona de San Pedro, desde Santa Rosa, Ambutubú, Liberación, General Resquín, un gran centro de concentración en Huaycá. En la zona norte va a haber Cruce Liberación, Carolina, Yacycañí, Salto del Guairá, aquí en Ciudad del Este, donde están los coordinadores donde ustedes conocen mejor, Toro Blanco, una gran exposición, en el Cruce Borja, en la zona de Villarrica, Cazapá, San Juan de Nepomuceno, Encarnación, con la ayuda de los compañeros de la CTA de la Argentina, del lado argentino, General Delgado, Coronel Bogado, Misiones, Pilar. Esos serían los centros más importantes donde tenemos. Tenemos aproximadamente 30 lugares de expresión fuerte y en Asunción, como por supuesto la concentración va a ser en frente a la Plaza del Congreso, pero van a haber varias marchas, una de Sinatel de la Central 2, 2 de Citrande, 1 de Calle Última, otra desde la sede central. Los educadores van a partir de la Plaza Uruguaya,
otro grupo de compañeros trabajadores van a salir del puerto y otro grupo de compañeros frente al Panteón Nacional y otro grupo de la Plaza Italia. Esas son las cuestiones generales de la movilización. Hay un comando central que está tratando de organizar esto. Se estima una participación en este momento entre 60 y 70 mil personas en toda la República. Quiero hacer algunas precisiones. Simplemente, ¿verdad? Yo creo que a esta altura ya hay un gran triunfo ciudadano. Primero porque Cartes nos dio la receta que nos cuesta a nosotros unirnos. Y porque en menos de 70 días hemos roto un pacto que hoy está en los papeles, pero que nadie se anima a romperlo políticamente. Está roto el pacto azulana, murió eso. Hoy el Partido Colorado está aislado de los sectores políticos de la oposición. Hoy podemos hablar de oposición y partido oficialista. Pueden tener mayorías, pero dentro de la democracia se necesita de las otras fuerzas para el manejo democrático. En cuanto a algunas presunciones de que el cambio de la posición de algunos legisladores se quiera tirar como un triunfo de mantenimiento de la clientela política, me parece un desprecio importante a la lucha de la clase. Me molesta un poco escuchar de que una expresión que pueda torcer la voluntad de unos cuantos sea simplemente porque nos van a mantener cautivos. Por lo menos yo no soy parte de la masa cautiva y creo que los 70 o 80 mil trabajadores, trabajadoras y paraguayos que van a salir el 28 no lo son. Entonces, esa es una situación. Pase lo que pase el 28, está trazada una hoja de ruta por parte de las organizaciones gremiales y sociales. Tenemos la hoja de ruta, así como en 22 días hemos juntado 50.000 firmas para solicitar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo una consideración, un rechazo al proyecto de ley. Tenemos las estrategias y las herramientas para conseguir, ya sea democráticamente a través de una iniciativa popular o a través de las fuerzas de las movilizaciones, conseguir la derogación de este proyecto de ley en 1, en 2 años o en 3 años, así como nos costó en algunas circunstancias. Entonces, yo creo que aquí se inicia una carrera de resistencia que seguramente nos va a llevar a otras situaciones, pero creo que en gran medida nadie, y absolutamente nadie, ha calculado de que en este momento podemos hablar de que se podía salir 20.000 y 30.000 gente en las calles hace apenas 20 días. Yo creo que hay una gran sorpresa porque hay sectores donde van a haber expresiones muy fuertes que quizás no estén hoy calculadas muy bien. Entonces va a haber la persecución, van a haber las objeciones y esperemos que las fuerzas políticas, principalmente las fuerzas políticas que deben responder con los ciudadanos, sepan de que esta es una cuestión que tenemos que unirnos. Tenemos que dejar las diferencias que podemos tener entre algunos y aumentar las coincidencias para el logro de nuestros objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias. José Pineda, presidente del Sindicato de Trabajadores de la ANDE y liderando también un conjunto de organizaciones y sindicatos a nivel nacional. Escuchamos a Luis Escobar del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Alto Paraná. Bueno, yo creo que lo que dice el compañero, reiterar para el 28 acá, por lo menos acá en la zona del Alto Paraná, la convocatoria, tenemos que estar todos ahí, todos los sectores populares, toda la ciudadanía en general, los sectores campesinos, obreros y la ciudadanía toda, todos los sectores sociales. Acá, como dice el compañero, el pacto azulgrana tiene que romperse porque el doctor Domingo Laíno presenta un libro en donde nada más y nada menos hace denuncia pública
del fraude que ha cometido el expresidente Federico Franco, ¿verdad? Y ese es el pacto azulgrana, ¿verdad? No irse a la cárcel. Entonces, compañeros, hay que ver bien por dónde va el pacto azulgrana, ¿verdad? A instancias superiores, inclusive de los diputados y senadores, y a instancias entre Cartes y Federico Franco, lo que en su momento hicieron Nicanor con el finado Lino César Oviedo. Entonces, compañero, el pacto azulgrana se está rompiendo, pero independientemente de eso, nosotros como sectores sociales tenemos que estar para el 28, instamos a la ciudadanía toda, acá con el compañero de la Citrande que viene de Asunción, reiterar el pedido de la unidad. Yo creo que después de mucho tiempo estuvimos desmovilizados, pero también fue parte de algunos sectores que son responsables de la desmovilización de los sectores sociales. Entonces, compañeros, este es el momento de la unidad y le agradecemos al presidente Cartes por brindarnos esta oportunidad de unidad y vamos a salir a las calles el próximo 28 de octubre. Gracias. Muchas gracias, Luis Escobar. Escuchamos finalmente a la diputada Rocío Casco. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por las preguntas, por la participación de la gente, por esta iniciativa que yo creo que tiene que continuar con este proyecto y otro tipo de proyectos de tal manera que la gente pueda estar informada. Finalmente decir que la aplicación de este modelo, con este concepto de Estado y de política neoliberal, lo único que ha generado en América Latina son fugas de capitales y aumento de la desigualdad. Es decir, cada vez la brecha entre ricos y pobres se hace de una manera mucho más grande, mucho más brutal, y creo que este llamado que están haciendo diferentes sectores que están dentro de la Coordinadora Democrática, que no están dentro de la Coordinadora Democrática, pero que también están convocando la movilización el lunes 28, invitar nuevamente a la ciudadanía a salir, a manifestarse pacíficamente en todos los puntos del país donde se está convocando a la movilización, de tal manera a hacer sentir la fuerza. Yo confío, más allá de ese último conteo que tenemos de los votos, que la conquista finalmente va a ser una conquista popular. A nadie en la clase trabajadora se le ha regalado absolutamente nada de sus derechos. Cada uno de sus derechos ha sido conquistado a través de la organización, a través de la lucha. No fue dádiva de ningún político, de ningún presidente, de ningún congresista. Lo que hemos construido como proceso democrático, lo hemos construido a través de la organización y de la lucha permanente. Así es que enhorabuena el debate, muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones a la Universidad Nacional del Este por esta iniciativa y por supuesto seguramente en el próximo debate que tengamos, que espero me vuelvan a invitar y yo con gusto voy a asistir, vamos a poder debatir con los diferentes actores y con los diferentes sectores. A la lucha, a la calle, que el triunfo siempre es del pueblo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Rocío Casco. Y bueno, de esta manera estamos cerrando este debate sobre el proyecto de ley de alianza público-privada. Agradecemos realmente al señor José Pineda, a Luis Escobar, a la diputada Rocío Casco por su tiempo, por haber venido, en el caso de José Pineda y Rocío Casco, desde lejos para estar aquí en este debate, a todas las personas que han venido hasta el Salón Auditorio y por supuesto a la teleaudiencia por su preferencia, y seguiremos generando estos espacios y seguiremos insistiendo para que participen todos los referentes posibles. En ese camino estamos y seguiremos paso a paso. Cerramos de esta manera. Buenas noches, muchas gracias.